Vamos a darle la bienvenida al abogado ex procurador César Azabache, por favor. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está, César? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Mira, lo primero que te quería preguntar, le gano por puesta de mano a Nusca, es que tú estás planteando la suspensión. Ya, antes de hablar de la suspensión del presidente Castillo, centrémonos en lo penal nada más, que tiene que ver pues con este festival de colaboraciones eficaces. Sé que mucha gente, entre los que me incluyo, lo digo abiertamente, le gustaría que Castillo ya no esté en el poder, pero lo cierto es que, como hablábamos con Anuska al principio, el caso de Alejandro Toledo se cerró cuando se descubrió una cuenta. O sea, acá vemos a familiares de Castillo que dicen que firmó de su puño de letra, que la carta, que los ascensos, que Juan Silva, que va a declarar que por fin están las pruebas, pero, a ver, tú, si fuese pena de muerte, la sanción, ¿cómo fallarías? Wow, bueno, estoy contra la pena de muerte, así que voy a cambiar deliberadamente de ejemplo. A ver, pensemos en las referencias de los casos que han vinculado a presidentes en ejercicio, ¿verdad? Porque el extraordinario ejemplo que has puesto de Alejandro Toledo, que debe ser uno de los casos por corrupción más serios que tiene nuestra agenda, estalló cuando él ya no era presidente. Pero si miramos lo que ocurre después del estallido de los casos Lava Jato, bueno, la renuncia de Kuczynski se fue gatillada por las grabaciones del congresista Mamani. Y recordemos que en las grabaciones de Mamani nunca apareció Kuczynski. Nunca apareció Kuczynski. Y esas grabaciones no tenían nada que ver con Odebrecht. No, eran grabaciones por eso, claro. A un caso de tráfico de influencias para canjear votos a favor de Kuczynski en la vacancia por incidencia sobre las aprobaciones de ampliaciones para proyectos, ¿no? Acceso, de eso se habla. Luego, el caso Vizcarra, más allá del escándalo enorme de su relación o de su injerencia sobre el contrato de Cisneros, estalla cuando los colaboradores eficaces, uno en particular, cuentan y describen una escena que lo pone recibiendo dinero. ¿Por qué cuento estos dos ejemplos? Porque contra esta idea que se está instalando entre nosotros, en punto a que el factor que rompe las historias es una evidencia directa, si queremos usar esa construcción, ese nombre, la foto. Tipo Vladivideos. El video, exacto, a eso llamamos usualmente evidencia directa. Las historias sobre presidentes muestran que el sistema institucional ha tenido mucho menos resistencia que la que ahora muestra para provocar un estallido vinculado a la responsabilidad del presidente. Y en los dos casos anteriores, el estallido se ha producido cuando un testimonio o la reconstrucción de una escena por cualquier medio nos ha puesto frente a una historia que no tiene otra explicación que la del involucramiento del presidente con un crimen. Entonces, no se trata de pruebas directas, indirectas, ni de cosas que parezcan teóricas o esotéricas. Se trata primero de que todos estemos convencidos que la legitimidad de la presidencia ha caído y segundo, que el sistema tenga una válvula de salida clara para esa escena. La renuncia de Kuczynski fue, de hecho, además, mucho menos desastrosa institucionalmente que la vacancia de Vizcarra, que conduce a la escena de noviembre 20, ¿correcto? Entonces, lo diferencial de la historia de este caso está en esa resistencia que podríamos llamar también bloqueo, que el sistema tiene a encontrar una salida institucional a esta crisis. Y ese bloqueo se está produciendo en el Congreso. Porque nos guste o no, a mí en lo particular me parece que la vacancia demostró su enorme potencial lesivo para la sociedad en noviembre del 20. Y yo creo que más allá de los debates que siempre existen sobre cómo debería ser o qué debería ser, lo cierto es que noviembre 20 demostró que no es un procedimiento que cree instituciones, sino que al contrario genera demolición de la institución. Pero al margen de eso, lo cierto es que Castillo está donde está porque el Congreso, que reivindica la vacancia como emblema, no ha sido capaz
de formar una coalición de votos que permita llegar a ella. Ahí es donde llegamos al tema de la suspensión judicial, en una especie de necesidad por romper la clausura en la que estamos ahora atrapados, ¿no? Claro, claro, con eso termino, Anushka, por favor. De acuerdo, es una válvula de escape, pero, digamos, si tomamos el derecho penal como referencia para calificarlo moral, dado que el Tribunal Constitucional no zanjó el tema y depende en la práctica 87 votos, una coalición como tú la llamas, desde el punto de vista penal, hasta ahora no veo nada que coloque a Castillo más comprometido que Humala, que todos sus predecesores. A ver, yo pondría la pregunta al revés. Desde el punto de vista del modo en que pasan las cosas cuando se discuten crímenes, la pregunta es, ¿cuál es la explicación alterna a aquella que presenta a Castillo organizando una red, una mafia o como le querramos llamar, vinculada a la manipulación de asignaciones de contratos públicos y ascensos a favor de personas individuales en su entorno? ¿Quién ha construido? La defensa de Castillo no lo ha hecho. Una explicación alterna que convincentemente lo presente como alguien inocente o no vinculado a estos eventos. No la hay. Y el derecho penal funciona así. La verdad institucional sobre los delitos se construye cuando llegamos a una historia o a una versión de las cosas que no tiene explicación alterna. A eso es a lo que se refiere la presunción de inocencia, a eso se refiere el indubio pro reo, ¿no? La duda es el reconocimiento de que las cosas podrían ser de otra manera. ¿De qué otra manera podrían ser en una historia en la que el propio Castillo jamás en este año ha ofrecido una explicación distinta al bloqueo, construido en la confianza de que el sistema institucional iba a seguir funcionando con esa precaria, ya ahora precaria, pero en el origen obsesiva, protección a la presidencia de la República, que ha terminado, creo ya, por ser institucionalmente demolida, ¿no? Está votada, sí. Usted habla, o usted plantea, la salida de la suspensión judicial, digamos, que un juez suspenda en funciones al presidente como salida frente a la actuación del Congreso, plantea esa solución. Y usted construye esa suspensión o argumenta que es viable esa suspensión hablando de la obstaculización a la justicia por parte del presidente. Me gustaría que nos explique esta figura, que nos diga si esto encaja dentro de algún vacío, se aprovecha algún vacío legal para poder construir esto y qué tan viable ve que la Fiscalía de la Nación opte por este camino. Bien, es muy buena la forma de abordarlo. Primero, presentémoslo en términos prácticos, ¿no? Desde la ética pública, en las situaciones de crisis institucional, el último resorte para reorganizar un sistema son siempre los tribunales de justicia. A tal extremo que toda la historia del common law y del derecho angloamericano se ha construido desde los tribunales de justicia, ¿no? Había una vieja máxima en el derecho inglés, el juez Cook me parece que era, que decía que solo es legal lo que los tribunales dicen que es legal, incluidas las leyes del Parlamento. De modo que los tribunales son el último rescollo para crear institucionalidad, siempre en la historia de la República desde que ésta existe en Occidente. Y lo que tenemos ahora, desde mi punto de vista, es una crisis que arrastra la propia capacidad de actuación del Parlamento frente a un ejecutivo que es el principal factor de las crisis, y los poderes del Estado son tres. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el judicial. Toda la crisis de representación en la que estamos, voy a ser muy breve en esta introducción, con esto la termino, pero toda la crisis de representación en la que estamos ha hecho que los debates sobre derechos civiles, los debates afirmativos como el de Ana Estrada, el de Sunedu, y paso en medio por los debates sobre el reconocimiento de parejas diversas o de paternidades y maternidades diversas, se traslade a los tribunales. Nunca hemos visto a la señora Ana Estrada haciendo un movimiento para conseguir un voto parlamentario.
No hemos visto a los profesionales de educación que están detrás de la defensa de la SUNEDU haciendo pasillos en el Parlamento. Se van a los tribunales. Eso creo que nos da una clave de lo que significan los tribunales en crisis como esta. Ahora, la teoría. Esto se abre en el momento en que el Ministerio Público reconoce y el judicial valida que contra lo que hemos pensado en toda la historia de la Constitución del 93 y antes la del 79, el presidente de la República sí puede ser válidamente investigado durante su mandato. Antes de esa decisión, no había una sola línea escrita en ningún manual de derecho constitucional, en ningún ensayo de derecho constitucional y en ninguna tesis de ningún grado que considerara la posibilidad de investigar a un presidente durante su mandato. Cuando se escribió el Código del 2004, esa posibilidad no existía. El Código Procesal Penal no tiene un solo artículo que diga cómo investigar al presidente. De modo que a partir del momento en que hemos reconocido que esta investigación es posible, hemos entrado en una escena en la que las reglas para la investigación solo pueden y van a ser construidas judicialmente. Es el juez de investigación preparatoria que aprobó la investigación el que ha declarado hasta dónde puede llegar la fiscalía y ha dicho: puedo aceptar la preliminar, no voy a aceptar la preparatoria. Él es el que ha creado las reglas con las que se dictó la detención preliminar del exministro Silva. Él es quien, desde mi punto de vista, ya debería estar con un pedido que la Fiscalía de la Nación aún no ha hecho, protegiendo al equipo de investigación que fue puesto en riesgo a partir del momento en que se separó del cargo el ministro González. Y es él quien tendría que validar las construcciones legales, que ya no son solo mías, está Luciano López, está José Udaz, está Carlos Caro también, la lista crece cada día, las construcciones legales que explican cómo puede suspenderse a un presidente en ejercicio a partir de una orden judicial, y qué sencillo es en realidad notar que la regla que prohíbe utilizar las suspensiones para cargos elegidos por elección popular no aplica para estos casos, ni por la intensidad de los hechos, y porque nadie, cuando escribió el código, estaba pensando en el presidente de la República. ¿Por qué la Fiscalía no toma este camino? Y tengo entendido, corríjame, porque en otra vida estudiaré Derecho, que lo que se permite es la suspensión judicial para funcionarios ¿para quién se permite la suspensión judicial? Para todos los funcionarios públicos que interfieran con investigaciones. O sea, que obstaculicen la justicia. Pero dice no para los designados por elección popular. A eso iba. Claro. ¿Cómo superamos ese escollo? Claro, usted lo que está diciendo es, la realidad supera al código, supera a lo escrito en los códigos, ¿cierto? Entonces hay vacíos y hay circunstancias nuevas y nos tenemos que ir adecuando. Pero no solo el código, la Constitución también. Claro, ¿no? Vamos a ir a la Constitución de inmediato. Sí, se ha permitido ya. Pero ¿cómo superamos ese escollo de que no pueden ser suspendidos los funcionarios elegidos de voto, por voto popular? ¿Cómo? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La primera es notando que el único de los comentaristas del código, que además es coautor del código, que ha tratado esto es Pablo Sánchez Velarde, el fiscal que abrió esta investigación. Y los comentarios de Pablo Sánchez Velarde, cuando él se refiere a esta prohibición, él dice que aplica a congresistas, a funcionarios de gobiernos locales y regionales. ¿Por qué lo dice? Porque en el 2004 nadie imaginaba que el presidente de la República podía ser investigado. De modo que no tenía sentido escribir sobre la suspensión del presidente porque no había procedimientos contra el presidente. Entonces, pero como que el padre del código dice solo aplica para estos, no dice si aplica o no para el presidente, con lo cual hay un vacío ahí. ¿Esa es la cuestión? Claro, el vacío está en el todo del código. En todo el código no hay un solo artículo sobre el presidente, pero hay otra vía adicional y esta la lanzó Luciano López, la ha recogido en una entrevista que publicaré el sábado, Iván Meini también. El Tratado de Naciones Unidas sobre Corrupción, que tiene rango legal, pero un peso gravitacional más alto que la ley, porque contiene obligaciones internacionales, establece en su texto expreso y claro que todas las inmunidades de gobernantes deben equilibrarse. La construcción que usa es
equilibrio con la necesidad del sistema de investigar y sancionar actos de corrupción. ¿Cómo se equilibra una prohibición como esta que hablamos de los funcionarios electos? Pues usándola restrictivamente. ¿Qué significará? Que para equilibrarla como el tratado ordena equilibrarla, pues habrá que usarla en principio. Habrá que usarla muy restrictivamente, pero no convertirla en una regla grabada en piedra. René, solo permíteme esta pregunta y ya tú termina, por favor. Dale. Si me permites, para terminar la idea. ¿Por qué la Fiscalía no está tomando este camino? Bien, yo creo que la Fiscalía está yendo paso a paso en las verificaciones y se ha puesto una meta, es mi impresión, alta de confirmación de tesis. Yo me arriesgaría a decir que esa meta alta, y esto lo he visto hacer, además lo hemos visto todos hacer a las fiscalías en los casos Odebrecht, supone no depender solo de una fuente o de muy pocas fuentes. Ahora, ¿ustedes sustentan la suspensión en la obstaculización a la justicia o en los indicios de delitos cometidos por el presidente? En la obstaculización. Y la obstaculización supone la injerencia sobre el equipo de investigación y las fugas. Y hasta ahora el único prófugo que ha aparecido y ha contado una historia es el señor Pacheco. Recuerden que las fiscalías de los casos Odebrecht rompieron su dependencia con Odebrecht, reclutando como colaborador al señor Maiman. Y luego ampliaron los convenios de colaboración hasta tener empresas consorciadas y empresas de construcción. La Fiscalía hace un buen negocio cuando decide no depender de un solo colaborador. Creo que eso explica la paciencia o la calma de la Fiscalía. De acuerdo. Ahora bien, para terminar, estimado doctor Azabache, usted mencionó a algunos prestigiosos constitucionalistas, gracias Jonathan Contreras, muchas gracias por tu aporte, a unos prestigiosos constitucionalistas, pero también hay otros como Omar Cairo, ¿no?, que se opone a esta posibilidad, ¿no? Y le leo el argumento para que usted nos aclare, ¿no? Se cometería un grave error si se ordena judicialmente una detención preliminar o preventiva contra el presidente no permitida por la Constitución, apoyándose en un tratado, Convención contra la Corrupción de rango legal. No existe vacío en la Constitución, simplemente esta no permite que un juez ordene la detención de un presidente en ejercicio. Y después, cuando se refiere a la suspensión, dice, Lamas Pucio, porque también usó el mismo argumento Lamas Pucio, dice que a solicitud del fiscal un juez podría imponer al presidente la suspensión de su cargo. Constitución no permite la suspensión de la presidencia por orden judicial, ya no es Código Penal, sino Constitución, ni la detención judicial del presidente en ejercicio. Suspensión del presidente solo puede ser ordenada por el Congreso en casos previstos en el artículo 114 de la Constitución o como sanción en juicio político por infracciones constitucionales, artículos 99 y 100. Con eso zanjamos el tema, por favor, doctor Azabache. Yo respeto mucho, Omar, creo que está haciendo un trabajo muy fuerte, además, el año pasado, por lograr una interpretación de la Constitución que desenganche los procesos por infracciones a la Constitución de las restricciones o protecciones del 117. Su vía, la que él promueve, supone que sea el Congreso el que proceda, y que proceda por infracción a la Constitución, y que el Congreso entienda que puede proceder por infracciones a la Constitución sin atender a los límites del 117. Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, está en la misma línea. El problema es que el Congreso no está en esa línea. El Congreso no está asumiendo que pueda proceder a tener un caso por infracción a la Constitución sin respetar o considerar los límites del 117. De modo que desde varios puntos de vista, la posición de Omar respecto a suspensiones, su comprensión en punto que la Constitución no tiene, y no la tiene, una cláusula que habilite a la Corte Suprema a suspender al presidente, tiene como problema o como límite que no resuelve la situación en la que estamos. Nos regresa al entrampamiento que genera la dependencia de un Congreso que no se porta como el constituyente del 79 o el del 93 imaginó que se iba a portar. De otro lado, cuando se escribió la Constitución del 93, el Código Procesal Penal del 2004 no estaba escrito. La Constitución es 11 años anterior al Código.
Lo segundo es que nadie en el 93, se pueden leer los debates que condujeron a la aprobación del texto, nadie en el 93 pensaba que fuera siquiera posible investigar al presidente durante su mandato. Pero la Constitución dice que no se puede suspender, que un juez no puede suspender al presidente. ¿Lo dice por escrito o no lo dice? Y como no lo dice... No lo dice, porque la Constitución, los autores de la Constitución no imaginaron que esto pudiera pasar. Entonces no lo prohíbe. Textualmente, no lo prohíbe. Digamos, los abogados de derecho público suelen decir que lo que no está expresamente autorizado está prohibido. Mi impresión es que lo que ocurre en este caso es que el derecho era otro. El derecho era otro. Hay que crear derecho acá, por una válvula. La llave está en esto, René. Si asumimos que la investigación al presidente es lícita, en consecuencia, abrimos la puerta a un área de actividad judicial que tiene que ser creada por los tribunales porque la Constitución del 93 no la imaginó, el Código del 2004 no la precisó y el Parlamento se ha llevado todo este año sin decidirse a modificar la Constitución o el Código Procesal. Entonces, una de dos, si la investigación es posible, tiene que ser un deber protegerla. La otra opción es entender que todo lo estamos haciendo mal y que la investigación no es posible, pero ese no es el estado de la cuestión. Claro, porque lo que usted sostiene es cómo se puede investigar una investigación, una de las exigencias. Ya se abrió la puerta. Los involucrados no obstaculicen la investigación. Ese es uno de los requisitos en cualquier investigación, en cualquier estadio. Como esto usted considera que está sucediendo, hay que crear jurisprudencia para protegerla y sería el camino de la suspensión. Claro. El problema es que hay quienes dicen que la presidencia a futuro queda muy desprotegida, ¿no? Porque una cosa es Castillo y otra cosa es los presidentes a futuro. La presidencia queda muy desprotegida. De hecho, lo que ha ocurrido desde el 16 para aquí, es que hemos descubierto que la presidencia de la República también se puede utilizar para articular maniobras de corrupción. De modo que la presidencia queda desprotegida. Como quedó desprotegido el Congreso cuando se eliminaron, y esto ya ocurrió hace un tiempo, las inmunidades parlamentarias. Ahora estamos en línea a que se restrinjan o lleguen incluso a discutirse si se eliminan las inmunidades presidenciales. Así es, ya vamos a hilar fino ahí, hay que convocar a los expertos como tú, César, y hilar fino para hacer ciertas reformas que nos sirvan a futuro ya y no estar cambiando, sino hacer los cambios necesarios, consensuados, para poder vivir con un buen contrato social, ¿no? Eso se trata. Ahora, podrías decir, no, entonces asamblea constituyente, no, pero ahí no vamos a otro rollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, César Azabache. Es una próxima oportunidad, un lujo tener. Muchas gracias, doctora Azabache. Lo invitamos ya para dentro de un tiempo, nuevamente. Gracias.